Nosotros vamos a seguir dándole color y olor a la tarde, ya estáis viendo, y es que las protagonistas de nuestra sección de paisajismo de hoy son esas especies aromáticas autóctonas. Efectivamente. Hola, Ismael. Buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. Pues sí, hoy vamos a hablar de especies aromáticas, y es que tenemos una variedad increíble de especies autóctonas en nuestra flora y son muy interesantes para introducir en el jardín, por su olor y por su color. Y por más cosas. Y por más cosas. Además, el olor que desprenden a través de los aceites esenciales que emiten, que sobre todo los emiten al tocarlas, es muy diferente al olor que emiten otras plantas que no tienen estos aceites esenciales, y es repelente de los insectos que más nos molestan a nosotros, ¿no? Que son los mosquitos. Los mosquitos. Un añadido más, desde luego, para animarnos a tenerlas en el jardín. Efectivamente. Y algunos se cuela, pero bueno, y sin embargo atraen a insectos muy beneficiosos, como son las abejas. Sin embargo, a las avispas no les gusta tampoco tanto. Bueno, pero al menos de los mosquitos no nos olvidamos un poco, ¿no? Entonces, cuanta más tengamos en el jardín, pues menos mosquitos seguramente. Nos viene bien. Bueno, pues tenemos multitud de especies, desde luego, ¿no? Y nos va a dar esos consejos para... Sí, efectivamente, vamos a hablar de las diferentes especies, porque no tenemos solo especies, por ejemplo, de lavanda, solo una especie autóctona, sino que tenemos un montón. Y aparte vamos a ver cómo introducirlas, vamos a dar unos pequeños tips sobre cómo introducirlas en el jardín para extender la floración a lo largo del tiempo. Eso nos gusta. Tenemos infinidad, no solo de lavanda, sino de otras especies aromáticas. Hoy vamos a hablar de unas poquitas. En otros programas hablaremos de más, porque tenemos infinidad de especies. Por ejemplo, tenemos el romero, muy conocido, muy clásico, pero podemos seleccionar también diferentes variedades, todas autóctonas, en las que, por ejemplo, se diferencian por la flor. Tenemos romeros que florecen como en tonos más blancos, y romeros que florecen en tonos más azulados, incluso un azul eléctrico muy llamativo. Por otro lado, también tenemos el tomillo. Ahora mismo lo encontramos en flor en nuestras praderas de montaña, que crea un efecto increíble con lo que es el estrato bajo, el tapiz blanco, y además formando pequeñitas esferas. Pero además el tomillo también lo podemos encontrar en tonos rosados, con flores rosas, si nos fijamos bien. No es tan abundante como el blanco, pero lo podemos encontrar con flores rosas. E incluso rastrero, lo que es una alternativa idónea para cuando queremos cubrir grandes superficies en nuestro jardín, porque él mismo va generando sus tallos, los tallos se van extendiendo, van generando sus raíces. Tapiza mucho, ¿no? Y es totalmente tapizante, efectivamente. Si hablamos de otras especies autóctonas aromáticas, la salvia. ¿Salvia? La salvia, tenemos especies que florecen a principios de primavera y especies que florecen a final de primavera. Lo interesante de la salvia es que crea una inflorescencia, un tallo de donde salen las flores, muy vertical, y eso también contribuye pues, con un nivel ornamental diferente en nuestro jardín. Lo dicho, hay salvias que florecen en verano, esto ya nos da una pista de por dónde vamos a ir ahora con el ejemplo de las lavandas, y hay salvias que florecen en primavera, incluso algunas que pueden florecer 2 veces. Y también tenemos una que es muy especial, una hierba, una aromática, que huele a curry. A curry, sin ser curry. No es curry, evidentemente, porque el curry es una mezcla de especias, pero la tocamos las hojas, y el olor que nos da nos recuerda indudablemente al curry. La estamos viendo ahora mismo en pantalla, y esta es muy buena también para combinarla en el diseño como color complementario, ¿no? La salvia, el romero con flor azul, o incluso... ¿Esta también la podemos encontrar fácilmente? Esta sí, seguro que ahora los espectadores, en el momento que salgan al monte, se van a fijar y la van a encontrar, sin duda. Bueno, vamos ya con nuestra protagonista, ¿sí te parece? Vamos, nuestra protagonista de hoy, con la que vamos a poner el ejemplo de diseño, son las lavandas. Y es que encontramos numerosas especies autóctonas de lavanda muy diferentes entre sí. La más típica y la que conocemos más es la que también estamos viendo ahora mismo en pantalla, con las características espigas y las que podemos encontrar en los campos de cultivo, pero tenemos otras muchas especies con morfología muy diferente. Y también otra característica que poseen es que florecen en tiempos diferentes. Así tenemos siempre... Floración. Esto es lo que vamos a aprovechar en el ejemplo para aumentar la floración en el diseño de nuestros jardines. Diseño de jardín. ¿Qué es lo que nos vamos...? ¿Qué es esto? Pues, por ejemplo, mira, aquí tenemos un boceto del diseño de un jardín en el que estaba previsto diseñar un eje de color, ¿no? Un eje que de repente en un determinado momento del tiempo, primavera principalmente, se tiñese de color y llamase la atención con respecto al resto de ejes del jardín.
Lo interesante que queremos de este eje, como es tan llamativo y es tan importante en el jardín, es que se extienda la floración en el máximo tiempo posible. ¿Cómo lo hacemos? Pues si vemos el plano técnico, vamos a ver, ahí está. aquí lo tenemos. Aquí, ¿no? Este es el eje. Lo conseguimos generando diferentes áreas de plantación. Aquí vemos una más violeta, una más rosácea, magenta, y eso están referenciadas a diferentes especies de lavandas que van a florecer en periodos diferentes. Además, para aumentar la conexión del eje con otras partes del jardín, realizamos una línea sinusoidal que se caracteriza por ser salvia. Salvia que destacará entre las lavandas por esa verticalidad que tienen las flores. Si lo vemos en un calendario de floración... Claro, porque eso es lo que te iba a decir. Necesitamos saber más o menos los tiempos, ¿no? Claro, necesitamos y cómo conocer, las vamos poniendo en el jardín, ¿no? conocer muy bien la especie y conocer cómo la vamos a utilizar para que ese efecto que queremos crear con la floración se extienda desde principios de primavera hasta finales de verano, por ejemplo. De marzo hasta septiembre, ¿no? Casi vemos. Efectivamente. Cuéntanos. Aquí tenemos, por ejemplo, la Vándula stoecas pedunculata, que es la que tenemos ahí y ahora veremos, que comienza a florecer, también depende de la zona, entre abril, finales de abril, principios de mayo, y termina precisamente pues, ahora, ¿no? En junio. Ajá. Sin embargo, otra especie, bueno, similar a esta, pero comienza a florecer un poquito más tarde y la floración la extiende un poquito más tarde. Sí. Y ya enganchamos con otra. la más conocida, la espiga, el espliego, Sí. la lavanda, precisamente comienza a florecer cuando termina de florecer esta. Ya tenemos Ahora mismo, ahí. de hecho, en la naturaleza está terminando la floración de esta y está comenzando esa. Por lo tanto, si pusiéramos una sola especie en el jardín, tendríamos solo un periodo muy cortito de floración, pero si utilizamos todas las especies de autóctonas que extendemos. tenemos, lo extendemos ese periodo. Y vamos a fijarnos en esta que tenemos aquí, que nos has traído, que tenemos aquí en la mesa. ¿Esta cuál es? Esta es el cantueso, o el nombre científico, la Vándula stoecas pedunculata. Pedunculata es una subespecie de la Lavandula stoecas que destaca sobre todo por estas como orejillas, por estos pedúnculos ¿Ah, sí? que crecen sobre la inflorescencia. Esto que vemos aquí son un grupo de flores y esto simplemente es pues, porque esta es más coqueta. La especie original, estas orejillas son un poquito más cortas. cortitas. Efectivamente. Y ahora mismo la encontramos en floración, está ya terminando su floración, formando grandes alfombras, grandes praderas con un intenso color violeta. Se llegan a teñir los montes de Sí, violeta. muy llamativo. Efectivamente, y esta destaca porque crece sobre todo en suelos ácidos, a diferencia de otras que crecen en suelos calizos, aunque en el jardín con las condiciones las podemos mantener todas, se adaptan perfectamente, y porque es de las que mejor se mantienen en macetas. Anda. Es decir, si no tenemos un jardín que podamos plantar en el suelo, esta sería la especie más recomendada de lavanda para mantener en una maceta. Para maceta. Queda anotadísimo. Ismael, muchísimas gracias por esta clase, desde luego, que nos has dado hoy de aromáticas. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.